Bueno, aquí estamos, Carla, para hablar de algo que ocurrió hace bastantes años, que tiene que ver mucho con este lugar y del cual Corrientes fue protagonista en cierta manera, pero está con nosotros Dardo Ramírez Braschi, que nos va a hablar un poco más de la Guerra del Paraguay. Bueno, bienvenido, Dardo, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes. Bueno, ¿cómo fue el tema de la Guerra del Paraguay? ¿Cuánto estuvo involucrado Corrientes en todo esto? Y Corrientes fue partícipe necesario de todo este conflicto, esta tragedia que vivió la provincia y vivió también nuestro país y los países de la región. Ancestralmente Corrientes tiene un vínculo muy fuerte, tuvo un vínculo muy fuerte con Asunción, y en los años de la guerra, a partir de 1865 a 1870, entró en un estado de crisis y de conflicto, tanto político y culturalmente, que llevó a la provincia y a los estados de la región a un enfrentamiento, a una tragedia bélica y política que tuvo consecuencias inmediatas y a largo plazo. En estas consecuencias, Corrientes, decía en un principio, fue partícipe como escenario de los campos de batalla inicialmente y después como campo de aprovisionamiento de los ejércitos argentinos, uruguayos y brasileños que después, posteriormente, pasaron al Paraná y ocuparon territorio paraguayo. Bueno, queremos agradecer por las imágenes también. Hay un documental, vos me vas a ayudar. ¿Este documental cómo se llama? Guerra Guazú, que se hizo hace un tiempo, hace 2 años, que cuenta la evolución histórica política de este conflicto. Bien, le vamos a agradecer a Alejandro Pérez Mouján y a Ruggero, que son los directores de esta película que estábamos también mencionando y observando. Bueno, contame un poco más, porque esto ocurrió aquí cerca, ¿no? En cuanto a kilometraje. Sí, Corrientes tuvo el protagonismo esencial y necesario, como decía, porque fue el territorio argentino que efectivamente ocuparon las tropas paraguayas. Esto llevó como consecuencia que en la ocupación territorial los correntinos, por una proyección política y un proyecto político inconcluso después de la batalla de Pavón en 1861, diversos sectores políticos tuvieron diversas propuestas ante el conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que hubieron sectores de correntinos que estuvieron con el gobierno de Mitre, de Buenos Aires, el gobierno argentino, y otros sectores que estuvieron con el gobierno paraguayo, que creían con esta alternativa, digamos, proseguir la antigua guerra civil que era tan trágica y tan conflictiva en la política de Corrientes. Me imagino que debe haber sido épocas muy complicadas para esta zona, porque estaban los paraguayos de acá y de allá, los correntinos de aquí y de allá, los chaqueños de aquí y de allá, o sea, los que estaban todos, porque si no tenías vos, un familiar, tenías un amigo, un conocido, estaban en todos lados. La sociedad de Corrientes se partió. Familias que fueron paraguayistas, padre paraguayista, el hijo fue enfilado o encolumnado en el ejército argentino. Tenemos ejemplo, por ejemplo, uno de ellos, Teodoro Gauna, que fue paraguayista y después de la construcción del poder político de Corrientes, traspasa al Paraguay y su hijo, Federico Gauna, se enfiló en las columnas del ejército argentino y ambos combatieron en sectores diferentes. Y así como en el ejemplo de Gauna tenemos el de Báez, y hay un caso muy particular. Uno de los hijos del coronel Báez escribe en una misiva a un amigo que no le tenía temor a la muerte. Lo que más temor le generaba al conflicto era enfrentarse en el campo de batalla con el rostro de su padre. Terrible. Terrible, ¿no? Trágico. Sí, es como de libro, te diría, como del libro de historia, como una ficción, si querés, ¿no? Además, triste, dramática. Triste porque partió a la sociedad correntina, partió a una cultura que venía ancestralmente en su relación con Asunción, en su relación con Buenos Aires, y en este contexto trágico, Corrientes tuvo que llevar adelante todo este conflicto que duró más de 5 años. Para que la gente tenga idea, hay mucha gente que conoce y otra que no, ¿de qué año estamos hablando? ¿En qué año fue esta guerra? Este conflicto surge y tiene mayor ímpetu y comienzan las acciones bélicas a partir de 1865 a 1870, que la alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay enfrentan a el Paraguay de Francisco Solano López. ¿Cómo quedó el pueblo correntino después del conflicto, de la batalla, de la guerra? Después de 6 meses de ardua lucha en territorio correntino, existieron en un sector de la provincia fuertes
fuertes cuestiones de saqueos, de daños, de perjuicios que ocurrieron durante esos momentos de ocupación. Pero la provincia en sí, que tuvo un fuerte ánimo de pelear, de defender el territorio, se pudo recuperar rápidamente y además con su economía primaria y sus vínculos posteriores salió adelante fuertemente con mucha claridad. Dardo, muchas gracias por ser tan claro y contarle a la gente de qué se trató toda esa historia, por lo menos visto de este lado, del lado correntino. Gracias. Muy amable, gracias. Queremos agradecer a Alejandro Fernández Mouján y a Pablo Ruggiero, Rogero, sí, Rogero, no entiendo la letra, Nora. Pablo Rogero, bueno, Reyero. Ahí está, Pablo Reyero, ahí está, lo quedamos bien, porque no entendía la letra y queremos, por supuesto, agradecerle a estas personas que hicieron este trabajo. Gracias. Gracias. Bueno, volvemos con ustedes, ahora sí, regresamos a Buenos Aires, vivo en Argentina para todo el país.